amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Píldoras Historiográficas, donde intento explicar las formas en que se ha reconstruido el pasado y se ha creado eso que llamamos historia. Hoy voy a tratar un tema muy común en toda investigación histórica: el acontecimiento. ¿Podemos pensar en una historia sin acontecimientos? ¿Es posible? Acabo de leer este libro de Patrick Boucheron, Fechas que hicieron historia, donde desarrolla este tema en profundidad y me ha hecho pensar en la importancia que siempre hemos dado a las fechas y a los hechos históricos singulares o trascendentales en la construcción de nuestra idea de lo que es la historia. Hubo un tiempo en que la historia creyó que podía encerrarse dentro de una vitrina. Bastaba una fecha, un tratado, una batalla, el nombre de un rey o de un general. El pasado parecía entonces un territorio estable, ordenado por cronologías sucesivas, como si el tiempo avanzase de forma limpia y racional. Durante generaciones enteras, millones de estudiantes aprendieron historia de este modo. 476, caída de Roma. 1492, descubrimiento de América. 1789, Revolución Francesa. 1914, comienzo de la Primera Guerra Mundial. Fechas convertidas en mojones de piedra. El pasado reducido a una sucesión de acontecimientos aparentemente objetivos, clasificados con la tranquilidad de quien cree que la historia consiste simplemente en recordar lo que ocurrió. Esta concepción de la historia alcanzó su formulación más célebre en el siglo XIX, con Leopold von Ranke, el gran historiador alemán del positivismo, cuya famosa expresión «Wie es eigentlich gewesen», mostrar lo que realmente ocurrió, resumía la aspiración científica de toda una época. El historiador debía desaparecer detrás de los hechos. Los documentos hablarían por sí mismos. La historia sería exactitud, archivo, cronología. Una reconstrucción objetiva del pasado, vaya. Pero el siglo XX comenzó a desconfiar profundamente de esta seguridad. Y quizá uno de los grandes terremotos intelectuales de la historiografía contemporánea fue precisamente la aparición en 1929 de la revista Annales de Historia Económica y Social, fundada por Marc Bloch y Lucien Febvre. Con ellos nació la Escuela de los Anales, que transformó radicalmente la manera de entender el pasado. Bloch lo diría de forma magnífica en su libro Apología para la Historia o el oficio de historiador, que apareció póstumamente en 1949, y dijo: la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Esta frase suele citarse de forma incompleta porque lo verdaderamente revolucionario en Bloch no fue solo la necesidad de conocer el pasado, sino la idea de que el historiador no debía limitarse a acumular hechos, sino formular problemas. El pasado no era una colección de datos muertos, era un campo de interrogación. La vieja historia política comenzó entonces a parecer insuficiente, demasiado estrecha, demasiado obsesionada con los grandes hombres y las fechas solemnes. Mientras Europa se hundía entre guerras mundiales, crisis económicas y totalitarismos, muchos historiadores comenzaron a sospechar que los verdaderos movimientos de la historia eran más profundos, más lentos que los simples acontecimientos visibles. Esta sospecha alcanzaría su expresión más radical con Fernand Braudel y su monumental El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, también de 1949. Ahí Braudel propuso una auténtica revolución temporal. La historia no debía centrarse únicamente en los acontecimientos inmediatos, sino en las estructuras de larga duración. El clima, la geografía, las rutas comerciales, las formas de vida, las mentalidades colectivas. Todo aquello que cambia lentamente y condiciona silenciosamente la vida humana durante siglos. Y fue entonces cuando Braudel escribió una de las frases, creo, más devastadoras de toda la historiografía contemporánea. El acontecimiento era apenas
la espuma sobre las olas de la historia. La frase es brillante, pero profundamente peligrosa. Peligrosa porque reducía el acontecimiento a una superficie efímera, casi insignificante frente a las grandes estructuras históricas. Y durante décadas gran parte de la historiografía caminó en esa dirección. El acontecimiento comenzó a ser visto con sospecha. Demasiado político, demasiado emocional, demasiado espectacular. La historia verdaderamente seria aparecía en otra parte. En las estadísticas demográficas, en los ciclos económicos, en la geografía social, en las mentalidades profundas. Sin embargo, el propio siglo XX acabaría destruyendo cualquier tranquilidad teórica, porque hubo acontecimientos imposibles de reducir a simple espuma. Auschwitz no podía ser espuma, Hiroshima no podía ser espuma, el Gulag, el 11 de septiembre de 2001 no podían ser espuma. Y tampoco lo son hoy Gaza, o Ucrania, o la guerra en Irán. ¿Puede una madre palestina vivir la destrucción de su casa como espuma? ¿Puede alguien que vio caer las Torres Gemelas pensar el 11S únicamente como resultado de estructuras profundas? ¿O puede Auschwitz ser reducido a un fenómeno de larga duración? El problema no es únicamente moral, es también historiográfico, porque esos acontecimientos no solo alteran la política internacional o la vida de millones de personas, alteran nuestra propia percepción del tiempo histórico. Irrumpen como fracturas, como momentos que reorganizan retrospectivamente todo lo anterior. Y aquí resulta especialmente interesante el trabajo de Patrick Boucheron y su obra Fechas que hicieron historia. Lo verdaderamente valioso de Boucheron no es que regrese ingenuamente a la vieja historia de acontecimientos. Al contrario, lo que hace es mucho más sofisticado. Utiliza las fechas para demostrar que las fechas nunca son neutrales. Una fecha histórica no es simplemente aquello que ocurrió, es aquello que una sociedad decide recordar y también aquello que decide olvidar. Boucheron no destruye la fecha, la convierte en problema. Eso lo aproxima enormemente a autores como Pierre Nora y su inmenso proyecto Le Lieu de Mémoire, los lugares de la memoria, iniciado en 1984. Nora comprendió que las sociedades modernas viven obsesionadas con conservar fragmentos simbólicos de sí mismas, monumentos, aniversarios, archivos, museos, ceremonias. Las fechas funcionan como lugares de memoria, condensan identidades colectivas, traumas nacionales, mitologías políticas. Pero precisamente por eso, las fechas son también campos de batalla. 1492 no significa lo mismo para la historiografía nacional española que para la crítica poscolonial latinoamericana, sino que se lo digan a Ayuso. 1948 no significa lo mismo para la memoria oficial israelí que para la Nakba palestina. 1917 no significa lo mismo para un liberal europeo que para la tradición revolucionaria marxista. Las fechas no son neutrales, porque el pasado nunca está completamente cerrado. Y aquí, la historiografía contemporánea entra en una zona especialmente incómoda. Porque durante mucho tiempo se creyó que el trabajo del historiador consistía en estabilizar el pasado, fijarlo, organizarlo racionalmente. Pero autores posteriores comenzaron a sospechar que toda narración histórica implica inevitablemente una construcción. Ahí aparece Hayden White con Metahistoria de 1973, una obra decisiva y todavía incómoda para muchos historiadores. White sostuvo que la historia no es únicamente una acumulación objetiva de datos. También depende de formas narrativas. El historiador organiza el pasado mediante estructuras literarias, selecciones, ritmos, énfasis dramáticos. Incluso cuando pretende ser completamente objetivo, está construyendo un relato. Esto no significa que toda historia sea mentira. Significa algo más inquietante, que el sentido histórico
nunca aparece de forma pura. Y quizá por eso el presente vive obsesionado con las fechas. Lo vemos constantemente. Guerras de memoria, derribo de estatuas, disputas sobre monumentos, leyes memoriales, debates educativos, aniversarios convertidos en enfrentamientos políticos. Lo que está en juego no es solamente el pasado, es el control simbólico del presente. El historiador francés François Hartog habló precisamente de esto en Regímenes de Historicidad de 2003, donde definió nuestro tiempo como una época dominada por el presentismo, una sociedad que vive atrapada entre la ansiedad del futuro y la saturación memorial del pasado. Nunca hubo tantos aniversarios, tantos archivos digitalizados, tantos museos de la memoria, y sin embargo quizá nunca tuvimos una relación tan insegura con la historia. Tal vez porque intuimos algo perturbador, que las fechas no contienen verdades definitivas, sino conflictos persistentes. Y ahí es donde el libro de Boucheron se vuelve especialmente importante. No porque nos enseñe nuevas fechas, sino porque nos obliga a desconfiar de ellas. La vieja historia positivista quería que las fechas convertirlas en monumentos. La historiografía crítica descubrió que también pueden ser heridas. Y quizá la función del historiador contemporáneo ya no consista únicamente en ordenar cronologías, sino en mostrar las grietas ocultas dentro de cada acontecimiento. Preguntar quién construyó esa memoria, quién quedó fuera de ella, qué voces fueron silenciadas para que una fecha pudiera transformarse en símbolo nacional, en relato oficial o en mito colectivo. Porque una fecha histórica nunca es solo aquello que ocurrió, es también aquello por lo que todavía seguimos luchando. Espero que os haya gustado este vídeo y os haya hecho pensar también en el sentido y la necesidad de pensar en la historia. Os agradecería que, si es así, me dierais un like, os suscribierais al canal y escribierais, por favor, un comentario, por crítico que sea. Chao y gracias.